Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Cruzaron océanos en busca de libertad. Pero lo que encontraron fue una guerra que ningún vikingo esperaba. Rurik fue capturado. Sus hombres, derrotados. Y cuando todo parecía perdido, surgió una alianza imposible. Nativos y vikingos, hombro a hombro, contra un tirano que construyó un imperio de miedo. Hoy conocerás lo que ocurre cuando la última esperanza de Vinlandia recae en un prisionero. Una guerra se avecina. Un imperio caerá. Y un rey inesperado surgirá de las cenizas. Capítulo 1. El fin del comienzo. Como vimos en el capítulo anterior, la travesía de Rurik en Vinland comenzaba como un sueño audaz, una búsqueda de una nueva vida, lejos de las tierras frías de Groenlandia. Junto a un pequeño grupo de vikingos, se aventuró en la misteriosa tierra americana, enfrentando no solo las dificultades impuestas por la naturaleza salvaje, sino también los peligros de un pueblo desconocido, los Skraelings. Habían formado un asentamiento a la orilla de un gran río, trabajando incansablemente para conquistar el terreno, pero los desafíos estaban lejos de terminar. Los primeros años estuvieron llenos de cacerías intensas, batallas contra los nativos y una búsqueda incesante de recursos que garantizaran la supervivencia del grupo. Rurik, con su habilidad innata para la guerra y un agudo instinto para la naturaleza, lideró a su tripulación con destreza. Pero los vikingos pronto se dieron cuenta de que la verdadera amenaza no era la naturaleza salvaje ni los animales que cazaban, sino los Skraelings, que atacaban con una ferocidad creciente. Cuando la batalla contra los nativos alcanzó su punto máximo, Rurik y sus hombres se encontraron en una lucha desesperada por la supervivencia. La línea de defensa falló, y los vikingos fueron obligados a huir al bosque, llevando solo sus armas y antorchas. En la densa selva, intentaron alejarse de la aldea de los nativos, pero los Skraelings estaban justo detrás. El sonido de las flechas cortando el aire y los gritos de batalla resonaban en el bosque, mientras Rurik y sus 4 hombres huían desesperadamente. Sin embargo, su fuga no duró mucho. Después de horas intentando escapar de la persecución implacable, el grupo fue finalmente rodeado. La batalla se volvió inevitable, y la fuerza inmensa de los nativos superó la resistencia de los vikingos. Rurik y sus hombres fueron capturados y arrastrados hasta la aldea de los Skraelings, donde el destino de todos parecía sellado. Ahora, Rurik, con sus hombres caídos a su alrededor, se encontraba frente a un gran líder nativo, un hombre imponente y misterioso, que observaba a los prisioneros con una calma inquietante. Lo que ocurriría a continuación era incierto, pero una cosa era clara: el destino de Rurik y de sus hombres estaba en manos de ese líder, y las decisiones que él tomara podrían cambiar el curso de su travesía y de Vinland para siempre. Y fue en ese momento, frente al líder nativo, que el capítulo anterior encontró su final. El sonido del bosque parecía ahora más distante, el humo de las hogueras se elevaba hacia el cielo, y el futuro de Rurik estaba a punto de revelarse. Capítulo 2. La alianza y el llamado de la tierra. Rurik estaba de rodillas, con las manos atadas, y el peso del cautiverio parecía inmenso. La sensación de impotencia lo consumía. Pero la mirada del líder nativo, que lo observaba con una calma desconcertante, no transmitía la amenaza inminente que él imaginaba. El silencio flotaba sobre el campamento, el fuego crepitando al fondo mientras los demás nativos rodeaban a los prisioneros. Entonces, para sorpresa de Rurik, el líder nativo habló. «Tú hablas nuestra lengua». El sonido de la voz del hombre era suave pero firme, y las palabras, que parecían surgir de alguna fuente ancestral, resonaron en el aire con una claridad que desarmó por completo a Rurik. La lengua que oyó, inesperada e inusual, formaba parte de algo que jamás habría imaginado encontrar en Vinland. Pero lo más sorprendente aún fue la revelación del líder, que continuó con una expresión grave, como si cada palabra fuera parte de una historia que había guardado por mucho tiempo. «Sí», dijo el hombre, «soy hijo de la tierra, pero aprendí la lengua de los hombres del norte, aquellos que llegaron de más allá del mar. La tierra de Vinland está dividida, y en sus sombras, los vientos de guerra soplan más fuerte cada día. Mi tribu, los Vapisk, como nos llamamos, somos pacíficos. Vivimos en armonía con la tierra, pero nuestra tierra, Vinland, está amenazada». Rurik, aún atónito por la revelación de que los nativos podían hablar la lengua de los vikingos, se levantó lentamente, su cuerpo pesado y dolorido por la batalla, pero su mente alerta. Miró a su alrededor, los otros 4 vikingos estaban en un estado similar,
cada uno tratando de comprender la magnitud de las palabras que el líder nativo acababa de pronunciar. Hace mucho tiempo, cuando los vikingos llegaron, eran solo exploradores, o eso pensábamos, continuó el líder, su mirada volviéndose distante, como si las palabras llevaran el peso de siglos. Pero ahora, la tierra está dividida. Muchos de tus hermanos se han aliado con otros nativos, pero estos no comparten la paz que buscamos. Están siendo usados como instrumentos de guerra, dirigidos por un hombre que, como ustedes, vino del mar, pero con un corazón orientado hacia la destrucción. Rurik sintió un escalofrío en la espalda. ¿El líder hablaba de otros vikingos? Nativos aliados a vikingos. Comenzaba a entender que la verdadera lucha en Vinland no era solo entre ellos y los Skraelings, sino una guerra más compleja que involucraba a los propios hombres de su pueblo. El líder nativo dio un paso adelante, su mirada ahora fija en Rurik. Pido tu ayuda. La batalla que enfrentamos no es solo contra los que vienen de fuera, sino contra una amenaza interna. Tu gente, aquellos que han perdido la esencia de la tierra, están llevando a nuestra gente a la destrucción. Juntos, podemos derrotarlos, pero solo si aceptas nuestra alianza. Por un momento, Rurik guardó silencio. Miró a los otros vikingos a su lado, cada uno con la misma expresión de duda y curiosidad. En el fondo de su alma, Rurik sabía que esa era una elección decisiva. Su honor como guerrero vikingo, y la lealtad a su gente, estaban siendo puestos a prueba. Sin embargo, también sabía que Vinland, con sus tierras inexploradas y sus oscuros secretos, no sería conquistada solo con fuerza bruta. La alianza con los Vapisk podría ser la única oportunidad de supervivencia para los vikingos en Vinland. Aceptamos, dijo Rurik, su voz firme, pero con un toque de pesar, como si se despidiera de algo muy importante dentro de sí. Los ayudaremos, pero el precio será alto. La guerra no es algo sencillo, y nunca lo será. Con la aceptación de la alianza, el futuro de todos allí cambiaría para siempre. Durante 2 largos años, Rurik y sus hombres aprenderían una nueva forma de luchar, pero también una nueva forma de vivir. Serían puestos a prueba, desafiados y forzados a transformarse. Pero, al mismo tiempo, esa travesía los llevaría más profundamente en Vinland de lo que jamás imaginaron. Durante esos 2 años, la relación entre los vikingos y los Vapisk se volvió algo más complejo de lo que Rurik y sus hombres podrían haber imaginado. Las tierras de Vinland, con sus inmensos bosques y montañas indomables, eran tanto un campo de batalla como un terreno de aprendizaje. Rurik y sus compañeros se sumergieron en la cultura de los nativos, absorbiendo sus tácticas de guerra, su conocimiento de la tierra y su modo de vida. Los Vapisk, bajo el liderazgo del jefe Bakiak, eran maestros en el arte de la caza y la supervivencia en el bosque. Sus guerreros eran rápidos y sigilosos, y sus arcos, más silenciosos que la misma brisa, eran una extensión de sus cuerpos. Rurik y los demás vikingos comenzaron a aprender estos métodos. Lo que parecía una debilidad, una lucha sin honor, comenzó a revelarse como una fuerza estratégica impresionante. Los bosques de Vinland, antes vistos como un obstáculo, se convirtieron en un campo de batalla donde el silencio y la paciencia eran tan poderosos como la fuerza bruta de los vikingos. Al principio, las tensiones eran palpables. Los vikingos, acostumbrados a la frontalidad de las batallas abiertas, se resistían a la idea de luchar en las sombras, sin la gloria de los grandes combates. Pero poco a poco, Rurik y sus hombres comenzaron a ver la eficacia de las tácticas nativas. Las patrullas por el bosque, las trampas para capturar enemigos y las emboscadas rápidas se convirtieron en parte del arsenal de guerra de los vikingos. En combate, Rurik aprendió a usar el terreno a su favor, camuflándose en las sombras de los árboles, y atacando con la precisión de los cazadores de Vinland. Él y sus hombres comenzaron a usar hachas ligeras y lanzas, ideales para la guerrilla y los combates rápidos. Mientras los vikingos aprendían, los nativos tampoco dejaron de absorber las habilidades de los vikingos. El jefe Bakiak, que era un líder sabio, observaba todo con atención. La fuerza bruta de los vikingos, su habilidad con la espada y el hacha, comenzó a complementar la agilidad de los Vapisk. Los 2 pueblos se volvieron uno solo, no solo en la guerra, sino también en la vida cotidiana. Rurik y sus hombres comenzaron a ayudar en la construcción de fortificaciones, no solo de madera, sino con técnicas de ingeniería que los vikingos traían consigo. Las defensas de la aldea fueron reforzadas, creando una muralla que podría resistir los ataques de cualquier enemigo. Con el paso del tiempo, las diferencias entre los vikingos y los nativos comenzaron a disolverse, pero sin que la esencia de cada uno se perdiera.
Los vikingos continuaron adorando a sus dioses y manteniendo sus rituales, mientras los nativos respetaban esas costumbres, compartiendo, sin embargo, sus propios dioses y creencias. Este intercambio de saberes, de culturas y de tradiciones, transformó a Rurik y a sus hombres, pero, al mismo tiempo, hizo que nunca perdieran su identidad. La guerra y la supervivencia fueron los mayores maestros. Las batallas contra otros nativos comenzaron con pequeñas incursiones, pero pronto se convirtieron en combates masivos. Rurik, con la ayuda de sus hermanos de guerra, y con el apoyo de los Vapisk, se convirtió en un estratega formidable. Las fuerzas enemigas, comandadas por un misterioso vikingo llamado Aldor, comenzaron a expandirse, atacando aldeas y sembrando el caos. Aldor, un antiguo vikingo que se había aliado cruelmente con los nativos, tenía un objetivo: dominar Vinland con un ejército de guerreros nativos, usándolos como armas de guerra, y así destruir la paz que los Vapisk habían intentado preservar. El poder de Aldor y sus aliados era devastador. Usaba a los nativos como una extensión de su propia voluntad, obligándolos a luchar de forma implacable. Sus ataques eran rápidos, mortales y sin misericordia, destruyendo todo a su paso. Y, lo peor de todo, los nativos bajo su mando se volvían cada vez más violentos, esclavizados por la promesa de poder y destrucción. Rurik y sus hombres, ahora más que nunca, se veían en una batalla no solo por Vinland, sino por el alma de toda la tierra. La alianza con los Vapisk estaba a punto de ser puesta a prueba, y el destino de todos estaba por decidirse en una batalla épica contra las fuerzas de Aldor y su perversa tribu. La guerra por Vinland ya no estaba solo en manos de los vikingos y los nativos. Estaba en manos de Rurik, el guerrero vikingo, que ahora debía decidir entre continuar la lucha por su gente o convertirse en parte de algo mucho más grande, con una lealtad dividida entre la sangre vikinga y la tierra de los Vapisk. Y lo que sucedería después, nadie podía prever. Lo que quedaba era un futuro incierto, una lucha por la supervivencia y una guerra por el verdadero alma de Vinland. Capítulo 3: Drakkarborg, la sombra que debe caer. La figura de Aldor, el enemigo, se alzaba en las tierras de Vinland con un poder inmenso, un poder que trascendía las fronteras de cualquier expectativa. No era solo un líder vikingo, era un conquistador. De dónde había surgido, nadie lo sabía con certeza, pero las historias hablaban de un vikingo expulsado de las colonias del norte, un hombre que lo había perdido todo, pero que había encontrado una nueva forma de poder. Aldor se apropió de la naturaleza salvaje de Vinland con un ímpetu implacable, pero su verdadera fuerza residía en la manera en que se había aliado con los nativos, no con respeto o honor, sino con el control absoluto de sus mentes y cuerpos. Aldor no los veía como iguales, como aliados. Los veía como herramientas, y esas herramientas eran poderosas. Sabía lo que buscaba: guerreros leales, que siguieran sus órdenes sin cuestionarlas, que lucharan y murieran por la causa de su conquista. Había tomado un grupo de nativos, una tribu feroz, dispuesta a abandonar su conexión con la tierra por una oportunidad de poder, y los usó como una extensión de su propia voluntad. Manipulaba a sus guerreros como si fueran piezas en un juego de ajedrez, y los nativos, bajo su mando, estaban cada vez más sedientos de sangre. Aldor empleaba tácticas crueles y eficaces. Los mantenía en un estado de subordinación a través del miedo, ofreciendo la promesa de destrucción total a quienes se atrevieran a desafiar su liderazgo. La ciudad que Aldor había creado era una fortaleza imponente, construida con una brutalidad que reflejaba su propia naturaleza. A lo largo de las costas de Vinland, en un terreno árido e impenetrable, había levantado una muralla de piedra y madera, rodeada de fosos profundos y torres de vigilancia. La fortaleza, llamada Drakkarborg, era un símbolo de lo que Aldor se había convertido, una construcción fría, sin alma, pero extremadamente eficaz en su función. Dentro de sus muros, hombres, mujeres y nativos eran forzados a vivir bajo la constante vigilancia de sus guardias. Aldor había colocado estrategas a su servicio, personas que entendían la guerra de una forma distinta, con una mentalidad de invasión interminable. Su ejército estaba compuesto por una combinación de vikingos y nativos, todos trabajando juntos, pero por razones muy diferentes. Los vikingos, que antes compartían una cultura de respeto y honor, estaban ahora cautivados por la promesa de riqueza y poder que Aldor ofrecía. Los nativos, en su mayoría, eran prisioneros de un líder que los había corrompido, alejándolos de su conexión con la tierra y transformándolos en máquinas de guerra. Drakkarborg no era solo una fortaleza física, sino un imperio en expansión, y su presencia sombría amenazaba con devorar todo lo que quedaba de Vinland. A medida que se acercaba el invierno y los vientos helados de Vinland aullaban,
Aldor y su ejército intensificaban sus incursiones, sembrando el terror por toda la región. Tribus nativas que aún intentaban vivir en paz eran atacadas, aldeas incendiadas, y cualquier resistencia era aplastada sin piedad. Su objetivo era claro: dominar Vinland, y no dudaría en destruir todo lo que se interpusiera en su camino, incluidos aquellos que, como Rurik, habían llegado a ese continente con intenciones más nobles. Mientras el imperio de Aldor crecía, la necesidad de una respuesta por parte de los Vapisk se volvía cada vez más evidente. La alianza que Rurik había formado con el jefe Bakiak y los demás miembros de la tribu estaba siendo puesta a prueba. Los nativos, que una vez vivieron en armonía con la tierra, se encontraban ahora ante un dilema: unir fuerzas con los vikingos y luchar contra un enemigo que ya estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Rurik, que había pasado 2 años aprendiendo las tácticas de los Vapisk, ahora se encontraba en el epicentro de esta crisis, sintiendo el peso de su responsabilidad. El ritual de los Vapisk, Rurik y sus hombres convertidos en parte de la tribu. Rurik y sus hombres, ahora inmersos en la cultura nativa, sabían que para convertirse verdaderamente en parte de la tribu, debían pasar por un ritual sagrado que los vincularía espiritualmente con la tierra, con los dioses de los Vapisk, y con su visión de armonía con el mundo natural. Era un rito de paso que no solo marcaba la aceptación de los vikingos, sino que también transformaba sus almas y sus cuerpos. El ritual tendría lugar al amanecer, en el corazón del bosque, donde los Vapisk realizaban sus ceremonias más sagradas. Rurik, con sus 4 compañeros, fue llevado al círculo de fuego, donde el líder Bakiak los esperaba con una presencia serena y al mismo tiempo autoritaria. El fuego, una llama viva y vibrante, era el centro de la ceremonia, y todos los participantes, incluidos los ancianos nativos, formaban un círculo alrededor de él. Los vikingos, con sus pieles y armaduras de guerra, contrastaban por completo con los nativos, que vestían solo pieles y adornos simples. Pero esta diferencia se desvaneció rápidamente cuando Bakiak los guió al centro del círculo, donde comenzaron a entonar cánticos antiguos. Las palabras, aunque incomprensibles para Rurik y sus hombres, parecían tocar una parte de sus almas que nunca antes habían conocido. El sonido de la danza y la música se mezclaba con el rugido del viento, como si el mismo bosque participara en aquel ritual. Los Vapisk los marcaron con tinta hecha de raíces de plantas sagradas, trazando símbolos que representaban las fuerzas de la naturaleza, el viento, la tierra, el fuego y el agua, y, al hacerlo, comenzaron a entonar una profunda plegaria, pidiendo a la tierra que aceptara a Rurik y a sus hombres como sus hijos. Cada vikingo sentía ahora algo extraño crecer dentro de él, una conexión con el entorno, una comprensión de que eran parte de algo mucho más grande que la guerra y la conquista. Ese vínculo con la naturaleza, con la tierra y los dioses de los Vapisk, no los alejaba de su esencia vikinga, sino que la transformaba, haciéndola más profunda, más conectada con aquello que intentaban preservar. Después del ritual, Rurik sintió que algo había cambiado dentro de él. No era un cambio superficial, sino algo visceral, como si sus huesos estuvieran ahora más firmemente enraizados en la tierra de Vinland. Él sentía el bosque como una extensión de su propio cuerpo, y sus manos, que una vez fueron solo armas de guerra, ahora parecían ansiosas por aprender a cazar y vivir de esa tierra. Él y sus hombres se habían convertido no solo en aliados, sino en hijos de la tierra, y esta transformación marcaría el futuro de todos ellos. La gran amenaza de Aldor, preparando el contraataque. Pasaron algunos meses desde el ritual, y las señales de que la guerra estaba a punto de estallar eran más claras que nunca. Los ataques de Aldor y sus aliados nativos no cesaban. Había comenzado a expandir sus incursiones, cercando aldeas y destruyendo todo a su paso. La presión sobre los Vapisk se volvía insoportable, y la lucha por la supervivencia estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. Rurik, ahora completamente inmerso en la vida de los Vapisk, sabía que la única manera de garantizar un futuro para su nueva familia era eliminar la amenaza de Aldor antes de que fuera demasiado tarde. Se había convertido en algo más que un guerrero vikingo. Se había convertido en un líder, un estratega, que usaría tanto las tácticas nativas como las vikingas para derrotar al enemigo. Sabía que, para derrotar Drakar Borg y poner fin al reinado de terror de Aldor, debían actuar con rapidez y precisión. La estrategia que Rurik y los Vapisk desarrollaron era simple, pero audaz. En primer lugar, necesitaban atacar de forma sigilosa, utilizando el conocimiento adquirido por los vikingos y los nativos sobre el terreno. Aldor confiaba en las defensas de su fortaleza, pero Rurik sabía que la verdadera debilidad de Drakar Borg estaba en su dependencia de la fuerza bruta. Atacarían en silencio, creando distracciones, usando los bosques a su favor y debilitando las defensas antes de lanzar un ataque masivo.
Rurik reunió a los mejores guerreros nativos y vikingos, y juntos comenzaron a planear el ataque. Estaban preparados para atacar al amanecer, cuando las defensas de Aldor estuvieran más vulnerables. El objetivo era claro: destruir los puntos clave de Drakar-Borg y eliminar a Aldor y a su liderazgo. Pero, al mismo tiempo, Rurik sabía que la guerra no se resolvería solo con un ataque. Debía garantizar que la unidad entre vikingos y nativos fuera más fuerte que nunca, porque sin esa alianza no habría victoria. El ataque a Drakar-Borg comenzaría con una incursión silenciosa, que daría inicio a una batalla épica. Capítulo 4: El Rey de las Dos Tierras. La noche estaba densa y silenciosa. El viento cortante de Vinland aullaba entre los árboles, llevando consigo el olor a tierra y a muerte. Rurik, ahora completamente inmerso en la cultura de los Vapisk, estaba listo para dar el golpe final a la amenaza que había aterrorizado Vinland. Junto a los guerreros nativos, él y sus hombres se habían infiltrado en los bosques que rodeaban la imponente fortaleza de Drakar-Borg, la ciudadela construida por Aldor, el vikingo que se había convertido en un tirano cruel. La operación sería rápida y sigilosa, un ataque coordinado, donde la fuerza bruta no bastaría, y la habilidad para moverse entre sombras sería la clave. Con la primera luz del amanecer rompiendo el manto de oscuridad, los guerreros Vapisk se movieron como fantasmas. Cada paso era cuidadosamente calculado. Usaban el terreno a su favor, moviéndose entre los densos bosques, sus ropas camufladas con pieles de animales y tintes hechos de la tierra, volviéndolos casi invisibles. Rurik, con su hacha en mano y los ojos ardiendo con la promesa de la victoria, lideraba la vanguardia del ataque. A su lado, sus hombres vikingos estaban listos, ya no con las antiguas hachas de guerra, sino con armas adaptadas al nuevo estilo de combate que habían aprendido de los nativos. Portaban hojas más ligeras, arcos y lanzas, preparados para la guerrilla y los combates rápidos que serían decisivos. Los Vapisk, con sus arcos silenciosos y precisión letal, fueron la primera línea de ataque. Cuando llegaron a las murallas de Drakar-Borg, la fortaleza parecía silenciosa, pero la vigilancia de Aldor era constante. Los nativos atacaron en pequeñas incursiones, disparando flechas y usando las sombras para acercarse sin ser vistos. Cada flecha disparada era mortal, cortando la garganta o los ojos de un guardia desprevenido. Con una señal de Rurik, los vikingos avanzaron hacia la puerta principal. Usaron hachas para derribar los troncos que bloqueaban la entrada, mientras los nativos rodeaban los flancos, atrayendo la atención de los guardias lejos del punto de invasión. Rurik, con una mirada calculadora, observaba cada movimiento. Sus hombres estaban organizados, atacando de forma coordinada, como una sola unidad. La guerra, que antes parecía ser solo cuestión de fuerza física, ahora se transformaba en una danza precisa de tácticas y estrategias. Cada movimiento tenía un propósito. Estaban destruyendo las defensas de Aldor, no con la brutalidad vikinga que todos conocían, sino con la eficacia de las tácticas de guerrilla de los Vapisk. En cuestión de minutos, la entrada de la fortaleza fue abierta, y la primera línea de defensa de Aldor estaba rota. Cuando Rurik y sus guerreros entraron en las primeras murallas, lo que encontraron los dejó impactados. En el centro de la fortaleza, en una gran caverna subterránea, había prisioneros, nativos de varias tribus que habían sido capturados por Aldor y sus seguidores. Estaban encadenados, debilitados, pero con los ojos aún brillando con la furia de la resistencia. Rurik sintió una ola de compasión, pero también una necesidad de justicia. Ordenó que los prisioneros fueran liberados, y con la ayuda de los Vapisk, comenzó a cortar las cadenas y liberar a aquellos que pudieran luchar a su lado. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras los prisioneros se levantaban, listos para unirse a la causa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo la libertad que les había sido negada. Con los prisioneros liberados y ahora aliados, Rurik y sus hombres avanzaron más profundamente en la fortaleza. Estaban dentro de Drakar-Borg, y el olor a sangre y hierro llenaba el aire. Pero aún había más por delante. Las torres de vigilancia, los pasillos oscuros y las murallas de piedra formaban un laberinto, y cada paso podía ser el último. Los guerreros de Aldor, ahora en mayor número, estaban listos para defender su fortaleza hasta el final. Rurik sabía que el punto de inflexión se acercaba. Se aproximó a uno de los guardias nativos, ahora aliados, y en un susurro profundo, dio la orden final. Prepárense. Cuando salga el sol, atacaremos el corazón de Drakar-Borg. La tensión aumentaba a cada segundo. Los guerreros Vapisk y los vikingos estaban ahora unidos, listos para hacer historia. Rurik lideró el ataque al centro de la fortaleza.
La batalla fue sangrienta, feroz y brutal. Cuando llegaron al gran salón donde normalmente se encontraba Aldor, una silenciosa expectativa flotaba en el aire. Rurik, con los ojos fijos en la sala, vio al imponente líder de Drakkar-Borg, Aldor, de pie, observando a sus enemigos acercarse. Lo que sucedió a continuación fue una explosión de violencia. Con un grito poderoso, Rurik, usando la lengua de los Vapisk, ordenó a sus guerreros atacar. El sonido de la batalla estalló como un trueno en el silencio de la sala. Las hojas cortaban el aire, las hachas desgarraban carne, y los guerreros nativos y vikingos se unieron para aplastar a las fuerzas de Aldor. Rurik, con un hacha en las manos y la furia de su pueblo ardiendo dentro de él, luchaba con una intensidad que hasta los guerreros más experimentados de los Vapisk comenzaron a admirar. Estaba imbatible, moviéndose entre los enemigos con la precisión de un cazador, derribando a todos los que osaban acercarse. Aldor, con su armadura pesada y la presencia de un líder acostumbrado a dominar, no se intimidó. Avanzó contra Rurik, y los dos se encontraron en el centro de la sala. El enfrentamiento era inevitable. El sonido de las hojas chocando resonó por toda la sala, y Rurik sintió el peso del hacha de Aldor mientras bloqueaba los golpes con la suya. Era una lucha de titanes, pero, a medida que pasaban los minutos, la ventaja empezaba a cambiar hacia Rurik. El líder vikingo, debilitado por la arrogancia y su confianza en el poder, comenzaba a flaquear. Estaba más lento, más pesado. Rurik aprovechó cada abertura, cada error en los movimientos de Aldor, hasta que, con un grito de guerra, clavó su hacha en el pecho de Aldor, derribándolo al suelo. El líder de Drakkar-Borg, quien había sido la fuente del terror en Vinland, ahora estaba muerto, y la batalla parecía haber llegado a su fin. Durante horas, la lucha continuó, pero con la caída de Aldor, los guerreros de Drakkar-Borg comenzaron a perder la moral. Fueron derrotados, y los nativos, liderados por los Vapisk y los vikingos, comenzaron a tomar el control de la fortaleza. El caos había sido finalmente vencido. Después de la victoria, Rurik y sus aliados se reunieron en el salón principal de la fortaleza. El líder Vakiak, con una mirada grave, se acercó a Rurik. «Has hecho lo que debía hacerse», le dijo. «Tu coraje y sabiduría ya no son solo los de un guerrero vikingo. Ahora eres un líder de todos los pueblos de Vinland. Serás nuestro rey». Con esas palabras, Rurik se vio ante una elección aún mayor. El caos de Drakkar-Borg había terminado, pero una nueva era comenzaba. Aceptó el peso de la corona, sabiendo que su lucha por la unión de vikingos y nativos apenas comenzaba. La fortaleza, ahora en sus manos, dejaría de ser un símbolo de opresión, para convertirse en un faro de esperanza, donde todos, sin importar su origen, podrían unirse y prosperar. Rurik, el primer gran rey de Vinland, había surgido de las sombras de la guerra, y ahora gobernaría un reino que sería forjado con sabiduría, coraje y unión. El futuro de Vinland estaba en sus manos, y la historia de su tierra, ahora, comenzaba de verdad. Suscríbete al canal, dale like y comparte para formar parte de Valhalla. Que el Padre de todos te guíe.